Bienvenidos a este nuevo episodio de tu podcast, Tu Estrategia Migratoria Restaurando tu Familia. Soy la abogada Sheila Rivera y el tema que vamos a estar tratando hoy es un tema que es muy poco común, pero es muy meritorio porque protege a los menores. El día de hoy vamos a estar hablando de las visas juveniles, lo que se conoce como en inglés es SIJ. Si te gustan estos temas, si te gusta nuestro podcast, suscríbete a nuestro canal. ¿Alguna vez has escuchado el término sobre las visas juveniles? En inglés se conoce como SIJ o SIJ en español. Te explico en este podcast para qué sirven estas visas, a quiénes protege, que protege específicamente a los menores, y es un área muy técnica de la ley porque aquí se mezcla la ley de familia con la ley de inmigración federal. Te explico en un minuto. Como abogada, para mí esto es una de mis visas favoritas porque protege un área muy sensitiva que yo aprecio mucho, que es la niñez, a los niños, a los menores de edad. Y yo como madre soltera, fui madre soltera por mucho tiempo, ya no, pero me identifico mucho con esta visa porque sé lo difícil que es ser madre soltera, estar aquí echándole ganas en este país y no sabes cómo ayudar a tus hijos a echar para adelante. Entonces, te voy a explicar aquí el paso a paso de ¿cómo podemos ayudar a esas madres solteras o esos adultos que tienen menores, que ya sean sobrinos o alguien que esté a cargo de ellas, y cómo ellas pueden derivar un beneficio migratorio para esos menores de edad? Ven que aquí te cuento. Las visas juveniles no son un trámite migratorio más. Es una herramienta legal diseñada para proteger a los menores. Y aquí se mezcla la parte técnica del área de familia, porque necesitamos una orden judicial en una corte de familia que determine que ese menor de edad que está pidiendo en un futuro una visa juvenil ha sido abandonado, maltratado, negligentemente tratado o abusado por uno de sus padres. Entonces es área un poco compleja porque queremos sacarle al abuso que sufrió ese menor o al abandono, le queremos sacar un beneficio migratorio. Pero hay dos partes. El componente principal es ir a un juez de familia. En el caso de Texas, los menores son toda persona de 18 años o menos. En otras jurisdicciones, por ejemplo en Nueva York, 21 años o menos, tú puedes pedir una visa juvenil. Pero en Texas es 18 años o menos. O sea que si ya el menor ya cumplió 18 años, ya no cualifica para la visa juvenil, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Que el padre o la madre al que estamos pidiendo que se proteja al menor esté en el acta de nacimiento. Es decir, menores que no han sido reconocidos por sus padres, se nos va a hacer muy difícil obtener una visa juvenil y poder apoyar a esas madres o a tutor legal o adulto que tenga a su cargo ese menor. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Quiénes son los que cualifican? Pues, por ejemplo, una madre que vino a los Estados Unidos, por ejemplo, sufriendo abuso doméstico, escapando de su situación en su país de origen y lleva aquí más de 6 meses, tiene menores de 5 a 10 años, por ejemplo, o menores de 18 años, podría cualificar, no es que automáticamente cualifica, podría cualificar para una visa juvenil. Necesitamos entonces un testimonio de cómo fue que el padre abandonó a ese menor o cómo fue que lo maltrató o cómo fue que ya no existe esa relación porque ya se rehizo su vida con otra persona y dejó de procurar al menor. Todas esas circunstancias podrían cualificar a ese menor para una visa juvenil, pero tenemos que primero presentarle el caso a un juez en una corte de familia. El juez declara que ese menor fue abusado o maltratado o negligentemente tratado o abandonado por uno o ambos padres, y después que yo tengo ese lenguaje recogido en una orden judicial con ese documento, yo voy al gobierno de inmigración y pido una visa juvenil. Esas visas juveniles se tardan de 3 a 4 años. No es lo que se aprueban como a los 8 o 12 meses, pero después que la visa es aprobada, la visa no está inmediatamente disponible. ¿Qué sucede? Ese menor está en estatus de visa juvenil por 3 o 4 años y luego puede pedir una residencia permanente. Eso es uno de los beneficios de esta visa juvenil, que a una situación negativa o a un abuso de uno de los padres le podemos sacar un beneficio migratorio para proteger el futuro de ese menor en Estados Unidos. Una pregunta muy frecuente es si después que ya el menor cumplió 18 años y ya tengo la orden judicial, si como quiera
¿podría cualificar ese menor para una visa juvenil? La respuesta es sí, porque ¿cuándo es que se congela la edad legal? La edad legal se congela después que yo tengo la orden judicial de la Corte de Familia declarando al menor que fue abusado. Ahí, cuando yo tengo la orden judicial, se congela la edad. Y después de ese momento, yo puedo ir en cualquier momento al gobierno de inmigración a pedir la visa juvenil. Pero no puedo pedir, lo importante es que la orden judicial esté firmada por el juez antes de que el menor cumpla los 18 años en Texas, 21 años en otras jurisdicciones, por ejemplo en Nueva York sé que es 21 años. Después que después que yo tengo esa orden judicial, se frisa la edad legal y yo puedo ir en cualquier momento después de esa orden a pedir una visa juvenil al gobierno de inmigración. Otra pregunta que tengo muy común es si la visa juvenil expira como otros estatus temporales que existen bajo la ley migratoria. La respuesta es no. Una vez te cualifican como un dependiente y como aprobado la visa juvenil, no expira. Lo único que te puede descualificar una vez ya aprobada la visa juvenil es, número uno, que te cases. No te puedes casar hasta que seas residente. O sea que tienes que estar como visa juvenil, en estatus de visa juvenil aprobada, y no puedes cometer delitos que sean felonías porque eso te podría afectar en la petición de la residencia. Si no ocurren esas cosas, te puedes quedar en estatus legal de visa juvenil como por 3 o 4 años y luego pedir la residencia legal permanente. Otra pregunta muy común que me hacen es si la visa juvenil expira el término para pedirla. Bueno, la respuesta es no, no funciona como otras peticiones, como en el caso de asilo que tienes un año máximo desde que entras para pedirla, pero en el caso de las visas juveniles el criterio que hace la ley es tienes hasta los 18 años para que una corte de familia te declare como dependiente y un menor que fue abusado, abandonado o maltratado o negligentemente tratado. Si no tienes esa orden judicial antes de que cumpla los 18 en el área de Texas, pues ya perdiste la oportunidad, pero no tienes un estatuto límite que tienes que tener rápido que entraste una fecha límite para pedirla. No funciona de esa forma. Otra pregunta que me están haciendo es, ¿quiénes pueden presentar la petición de la visa juvenil? La petición de la visa juvenil no la presenta el menor, la tiene que presentar el otro padre o un tutor legal que tenga a su cargo la custodia del menor. La visa juvenil la puede presentar, por ejemplo, si el menor está bajo la custodia del Departamento de la Familia de Estados Unidos, del Texas, pues entonces el Departamento de la Familia de Texas puede pedir la custodia o la visa, la custodia del menor ante una corte de familia para ir a pedir la visa juvenil. Ese es un potencial escenario. Otro escenario hipotético es el menor vino y se quedó con la madrastra o con la tía o con un pariente, pero que no es padre o madre. Pues en ese caso, ese adulto que es tutor legal de ese menor puede pedir la visa juvenil. A veces son abuelos, a veces son hermanos mayores que se traen a sus hermanos menores y se quedan con la custodia de ellos. Pues no importa, la ley no exige que haya una relación específica o un vínculo legal específico entre el que pide la visa y el menor. La ley no exige eso, la ley exige que sea tutor legal o que tenga la custodia del menor en ese momento histórico. La persona también que pide esa visa juvenil o esa orden judicial de custodia de ese menor en la corte de familia no tiene que tener un estatus legal para obtener esa orden judicial de familia. Esa pregunta es muy común también porque muchas madres, y de hecho la mayoría de mis madres, no tienen estatus legal. Entonces, eso es algo que, pues, esa es la parte triste del proceso, pero es lindo porque a la misma vez la madre no cualifica para un estatus migratorio y está en otro proceso, está en un proceso de asilo, pero el menor sí cualifica para la visa juvenil. Entonces, eso es una de las partes tristes, ¿verdad?, del proceso de las visas juveniles. Otra parte triste es que ese menor, una vez sea ciudadano o residente, no puede pedir al padre inocente. O sea que, por lo general, la ley migratoria, un menor o una persona de 21 años que ya es ciudadano puede pedir a sus padres y sus padres podrían heredar su beneficio migratorio a través de ese menor que ya se convirtió en adulto. Como regla general funciona así. Los menores que reciben una visa juvenil que se convierten en ciudadanos antes de los 21 no pueden pedir a sus padres no culposos
Eso es uno de los bloqueos o una de las prohibiciones que tiene esta visa particular, que si el menor obtuvo la ciudadanía por medio del vehículo de la visa juvenil, no va a poder pedir a su madre o a su tutor legal y que herede un estatus migratorio. Pero la parte importante de estas visas juveniles es que tú como padre, aunque no puedas legalizar a través de tu hijo, tú como padre le estás abriendo el camino legal a la identidad de tu hijo, entonces no va a tener que pasar las trabas que tú pasaste. Entonces la mayoría de las mujeres, porque son la mayoría de los que contratan en este caso, no suelen ser varones, suelen ser mujeres solteras, pues ellas les gusta que sus hijos tengan un futuro legal sostenible, que sean protegidos bajo esta ley. Nosotros en esta categoría de visa, nosotros tenemos casi como un 89%, 90% de aprobación. Realmente depende de juez a juez, pero hemos sobrepasado las batallas legales y los jueces suelen ser bastante... Bueno, en esta oficina, he escuchado otras opiniones con otros abogados, pero en esta oficina incluso padres premuertos tenemos casi un 90% de aprobación de estas visas. Lo importante es que se sepa contar la forma en que el menor fue abandonado o abusado o negligentemente tratado antes de ese padre premuerto morir. Porque ya cuando un padre muere, pues ya no hay como custodia. Las cortes no reciben la jurisdicción, no reciben un caso de un padre premuerto porque legalmente automáticamente la ley le da la custodia al padre que vive. Entonces, las cortes no quieren entretener, bueno, ¿para qué te voy a dar la custodia de un menor que ya el otro padre no va a reclamar nunca? Pero hemos tenido una buena retorno de las opiniones de los jueces. Los jueces están bastante inclinados en el área de Houston a proteger este tipo de menores y es un área muy técnica, muy especializada en la ley, pero para mí es muy linda porque protegemos a los menores y le damos un futuro desde temprano. Vamos a aclarar aquí qué significa un padre premuerto para propósitos de un caso de visa juvenil. Cuando el padre premurió significa que al momento de presentar la acción de la petición de custodia, el padre de ese menor ya está fallecido, no vive. Y para las cortes de Texas hay que convencer legalmente de por qué tiene que escuchar esa acción de un padre fallecido, porque la ley de Texas, la ley de familia de Texas, le da automáticamente, por efecto de ley, la custodia legal a la mamá. Si el otro padre ya falleció, no tengo que darte la custodia legal en un proceso judicial, porque ya la ley se la da automática. Entonces, las cortes no quieren escuchar ese caso de las madres donde el padre ya falleció. Y hay que convencer legalmente de que a pesar de que eso es así, de que el padre falleció, aún así nosotros como menores, los abogados representando a los menores, están pidiendo que por interés del menor y por los derechos constitucionales de ese menor se emita una orden judicial clarificando que ese padre que falleció antes de fallecer sí fue abusivo o maltratante o abandonó al menor. Esto hay jueces que no están convencidos, hay jueces que sí, las opiniones están divididas y usualmente hay que convencer con más de una audiencia al juez y con argumentos legales y hay que a veces apelar al circuito para que un juez se exprese, porque es un área de la ley que está como gris y depende de la corte donde te toque presentar el caso, va a ser la aceptación o no de este tipo de argumento legal. Otra pregunta muy común es, si eres madre y tienes 3 hijos menores de 18 años, si un mismo proceso legal puedes pedir a los 3 hijos o tienes que ser un proceso legal independiente por cada uno. En un solo proceso se pueden adjudicar los 3 hijos siempre y cuando todos estén menores de 18 años. En la jurisdicción de Texas, que es donde yo practico la ley de familia, este proceso dura de 6 a 12 meses, desde que se pide la custodia hasta que me dan la orden judicial declarando al menor como derecho dependiente de la corte y dependiente del otro tutor, de 6 a 12 meses desde el inicio de la acción. Pese a que estas visas juveniles pueden ayudar a una parte de la población muy grande, como los menores abusados, no muchos abogados de inmigración practican este tipo de visa porque es un área de la ley muy altamente especializada. En nuestra oficina tenemos
Número uno, una de nuestras visas favoritas, y número dos, tenemos un alto porcentaje de aprobaciones de este tipo de visa. Soy la abogada Sheila Rivera y si esta información llamó tu atención, déjanos un comentario y compártelo. Nos vemos en el próximo podcast. No olvides que nuestro teléfono está en la descripción para que si necesitas una llamada gratuita, nos llames.